Buenos días, ¿cómo estáis? Hoy tenemos un tema para abrir la mente, pero bien abierta. Se titula ¿Cómo cambiar tu mente? Meditación y psicodelia. Sí, lo que habéis oído, meditación y psicodelia. Antes de comenzar este vídeo audio, y como veréis en el vídeo, he de decir algunas cosas que son importantes. Y son las siguientes. El siguiente vídeo audio, está creado solamente, esto es importante, para entretener e informar. Es educacional. No está creado para dar consejos médicos ni contiene consejos médicos. Eso es importante, no solamente por el tema de la meditación, sino también por lo que voy a hablar del tema de la psicodelia. En particular, voy a hablar de la psilocibina, que es lo que está en un hongo. Y es importante porque en mi canal también, como veréis, en la parte de información aparece una explicación o una nota legal que dice: el autor de estas charlas no ofrece asesoramiento médico ni recomienda el uso de ninguna técnica como tratamiento de problemas físicos o médicos sin el consejo de un profesional de la medicina, ya sea directa o indirectamente. Solo pretende ofrecer información de naturaleza general para ayudar en la búsqueda del bienestar emocional y espiritual. En el caso de utilizar los lectores cualquier información de estas charlas, ya que están en todo su derecho de hacerlo, el autor no se responsabiliza de las acciones de dichas personas. Esto es importante y quiero que quede bien claro. Yo ejemplos de estos tengo unos cuantos, porque sé que cuando las personas sufren de estados mentales que la psiquiatría tiene identificados, o la medicina, o en su caso ellos no lo saben, no es recomendable en ningún momento ni la meditación ni de lo que vamos a hablar hoy, que es de la psicodelia, en absoluto. Por lo tanto, esto es solo educacional, en base a la información que tengo, a lo que he experimentado y a lo que he vivido. Dicho esto, quiero comentaros cuál va a ser la secuencia de este vídeo audio. Lo primero, y que ya lo he hecho y que está explicado y puesto en esa captura, esa foto explicativa, es la declaración de acerca de qué va esto, y que es solamente educacional y que no ofrezco ningún consejo de ningún tipo ni lo voy a ofrecer. Podré responder preguntas en base a mi experiencia, lo que yo he vivido, pero no han de tomarse ni como consejo de ningún tipo. Lo siguiente que voy a hacer es hacer una explicación acerca de la psilocibina, dónde nace esto, quiénes fueron sus precursores y por qué se ha usado desde hace mucho tiempo, y es otra manera, igual que la meditación, de transformar nuestra mente. Es más, se ha estado utilizando durante siglos. Lo siguiente que voy a hacer es explicaros 6 cosas que son de importancia y que hemos de conocer antes de iniciar un proceso psicodélico a través del hongo, de la psilocibina. Y por último, os voy a cerrar el capítulo, el vídeo, con
5 niveles de los que habla Timothy Leary, que fue uno, ahora luego lo explicaré, de los, digamos, investigadores. Timothy Leary junto a Ram Dass, antes conocido como Richard Alpert, eran dos psicólogos que trabajaban en la Universidad de Harvard, exactamente en el departamento, en la facultad de Divinity School, y que estuvieron investigando acerca de esto. Hoy en día, universidades como la Johns Hopkins también están desarrollando investigaciones con pacientes, algunos con enfermedades, haciendo testeos para ver si aporta mejoras o no. No lo digo yo, lo dice la Johns Hopkins. Dicho esto, vamos a comenzar. En primer lugar, ya sabéis, he hecho la declaración, la vuelvo a repetir. Esto es solamente educacional, es una experiencia personal y yo no la recomiendo. A nadie que padezca algún tipo de complicación mental o enfermedad. No es mi tema. Por lo tanto, dicho esto, pasamos a lo siguiente. El tema de la meditación y la psicodelia es un tema del que se ha hablado mucho en los últimos años, digamos desde los años 60, cuando Hoffman, por ejemplo, desarrolla el LSD y donde, por ejemplo, Richard Alpert, más tarde conocido como Ram Dass, que seguramente lo habréis visto en algún vídeo, muy famoso, psicólogo, junto con Tony Francis Leary, se dedican a investigar estos hongos y sus beneficios espirituales en los procesos de transformación mentales. Todo el mundo sabía y se sabe, y si no, mirar la historia, de hecho mirar los audiovídeos que estamos haciendo y que hemos hecho acerca de los chamanes mexicanos, que desde hace siglos, milenios diría yo, lo que se llamaban chamanes, y yo creo que esto estaba ampliamente reconocido, no solamente los chamanes, hacían uso de plantas y sus productos químicos para entrar en contacto con lo que se puede llamar el otro mundo o la consciencia. Esto siempre ha existido. Esto es tan gracioso por decirlo de alguna manera, como que Ram Dass, en su periplo, después de probarlos y hacer sus viajes y descubrir, de hecho tiene un libro titulado Aquí y Ahora y tiene otro libro titulado La experiencia psicodélica, escrito con Timothy Francis Leary, utilizando el libro tibetano de los muertos, donde explica lo que le sucedió, lo que experimentó. Y como digo, Ram Dass, después de probar estas cosas, hace un viaje a la India, donde se va a encontrar y se encuentra con el que él consideró su gurú y su guía meditativo, de conciencia, no de psicodélicos. Este gurú se llama Neem Karoli Ram. La experiencia que Ram Dass tuvo con Karoli, y que la explica, lo podéis tener en una conferencia que está en Gaia, la explica perfectamente, es alucinante. Cuando llega, después de conocerlo, el gurú, Neem Karoli, es gurú porque lo llama gurú, le explica: tú eres la persona que ha venido de América experta en esas pastillitas. Y él le dice: sí, exactamente. Después de una primera visita, Ram Dass le enseña a su gurú las pastillas. El gurú las prueba. Un año después vuelve, o 2 años después, vuelve Ram Dass y vuelve a encontrarse con su gurú. Y el gurú le dice: ¿sabes una cosa? Esto que me has dado se utiliza en la India desde hace milenios. Desde hace milenios. La gente que conoce las utilizaba
para desarrollar su conciencia, para entender la unificación. No solamente esto, sino que también tenéis un documental en Netflix titulado Cómo cambiar tu mente, donde son 4 capítulos y hay uno específico dedicado a la psilocibina. Verdaderamente fascinante. Sobre todo desde el lado de la ciencia. Aparece en la Universidad de Johns Hopkins, investigadores, psicólogos, médicos, explicándolo. Hay muchos libros. Lo que pasa es que esto se ha tapado siempre por asuntos legales, sobre todo como los farmacéuticos. De hecho, en ese documental que os acabo de nombrar ahora, Michael Pollan, que es el que lo dirige, dice que es fácil de entender esta secuencia en la actualidad porque las empresas farmacéuticas, por ejemplo, desarrollan productos para aminorar o curar o controlar ciertas pautas mentales y claro, son medicamentos que te tienen enganchado al medicamento durante toda la vida, con lo cual es una fábrica de ganar dinero y de condicionar las cosas. Cuando, explica él, Michael Pollan, con el uso del psicodélico, uno solamente necesitaría tomar una o tener una experiencia 1 o 2 veces en la vida. Yo os puedo decir que lo he probado y lo he probado hace poquito y mi experiencia ha sido verdaderamente fascinante. Ahora explicaré un poco con más detalle, no voy a explicar totalmente mi experiencia, lo que me pasó, porque es algo que creo que lo quiero mantener para mí, pero sí que es cierto que yo buscaba una experiencia y ahora entendéis a qué me refiero cuando buscaba una experiencia. Y hemos de abrir la mente de nuevo, igual que vamos haciendo en este canal, hasta ahora solamente hablando de meditaciones, técnicas de meditación, sistemas de meditación, Krishnamurti a tope, que es la autoridad, la externa, la interna, como la meditación como institución es una cosa, cómo se arrogan cada uno sus poderes. Y aquí entramos en la fase de este canal que es entrar con libertad para salir con libertad, que es el secreto. Hemos de abrir la mente, digo, porque esto se ha usado siempre y se ha utilizado siempre. Yo lo he usado desde un punto de vista sagrado, no de ocio, no me interesa en absoluto, no me interesa en absoluto, me interesa solamente para descubrir, entender estados de conciencia, qué pasa, a los que he podido llegar a través de la meditación, pero reconozco que con esto la cosa ha cambiado. O ha cambiado o me ha hecho entender más las cosas. Sobre todo, 2 aspectos en particular, que son el espacio y el tiempo. La gran transformación que he sentido desde un lugar nuevo tiene que ver con el espacio y con el tiempo. Tiene mucho que ver con lo que nos cuenta Joe Dispenza, por ejemplo, en la meditación cuántica. Dejar el cuerpo, dejar el entorno, dejar el tiempo, dejar el espacio. Es lo mismo, solo que lo experimentas, o yo lo he experimentado, desde un lugar totalmente distinto, de una bondad y de un amor inmenso, de una lucidez increíble, como nunca la había experimentado. Jamás. Por lo tanto, hemos de empezar a abrir la mente, repito, acerca de que no solamente es la meditación, sino que también la psicodelia ofrece esas aperturas de conciencia. Y como decía antes, el gurú de Ram Dass lo cuenta, dijo, después de haber probado
todo esto que he probado, llegué a sentir que estando con mi gurú Nim Karoli, lo que sentía era lo mismo que yo vivía cuando hacía viajes psicodélicos de la consciencia. Y lo cuenta así. Y lo cuenta así. En mi caso, mi interés en repetir no es mucho, dada la experiencia que tuve hace poco. En su caso, pero ya veremos cuándo, podría hacerlo una vez más, pero no tengo mucho más interés en repetir. No porque no me gusta, me encantó, sino porque el viaje que hice me entregó tantas cosas que no tengo muchas más preguntas que hacer. De todas maneras, ahora vamos a revisar una serie de cosas. El siguiente punto tiene que ver con cosas a saber. Si alguien quiere introducirse o añadir la psicodelia junto a la meditación en un momento determinado. Es importante entender algunos puntos. Por eso la declaración que he hecho arriba es vital. Cosas a saber. No se te ocurra ir a recoger a ti los hongos, esos hongos específicos, si no tienes idea de hongos. O sea, ni se te ocurra. Necesitas ir con alguien. Si deseas ir al campo, al bosque, donde sea, a recogerlos. Segundo, no son una cura, más allá de que en el documental que os acabo de contar se esté investigando en la Johns Hopkins. No son una cura a ninguna enfermedad. Lo mejor es ingerirlos secos. Es más, yo añadiría esto, lo mejor, y yo creo que si lo hacéis la primera vez, es que tengáis un guía, lo que digo, un guía, alguien que sepa que ya lo ha hecho, que os guíe, os explique todo el proceso, cómo va, qué puede pasar, qué podéis sentir, sin miedo de ningún tipo, que lo explique. Es importante, es vital. Yo he tenido a esa persona. Fascinante. Me ha hecho sentir tranquilo, me ha explicado. Cuarto, el set y el setting, atentos a esto, es vital, porque tiene que ver mucho con la física cuántica, la mente cuántica. El set y el setting influyen en la experiencia. El set, que podríamos llamar el mindset en realidad, el estado mental de ese momento, influyen en la experiencia, y es importante saber cómo nos encontramos. Si estás muy triste, no lo hagas. Si estás en ansiedad, no lo hagas. Si estás en depresión, no lo hagas. Tu estado mental debe de ser el correcto. Si buscas una experiencia parecida o de nivel superior a la meditación, que te lleve hacia la búsqueda de la consciencia. El estado mental influye, por lo tanto, hay que prepararse para eso. Y el setting, que es el lugar donde estás, también influye muchísimo. Si es un lugar amable, esto se hace en entornos que yo denominaría protegidos, con alguien que te guíe, que esté ahí a tu lado. Porque la experiencia es larga, se recomienda que te tomes por lo menos un día. A mí no me hizo falta un día, pero sí que es verdad que la experiencia me duró unas 4 horas, pero estuve unas 8 horas o un poquito más en ese lugar en el que estaba, con la persona con la que estaba, y me quedé ahí bien tranquilito. De nuevo, repito, el estado mental y el lugar donde lo hagas es importante. Yo añadiría a ese espacio que sean espacios amables. Si tienes cuadros, que sean cuadros amables o cosas amables. Yo, por ejemplo, tenía un cuadro de Buda gigante y 2 cuadros más
porque yo en mi proceso abrí y cerré los ojos, mientras que en el documental este que os cuento no abren los ojos. Les ponen un antifaz y a partir de ahí los guían. Y por eso os estoy contando lo del set y el setting, el estado mental y el lugar influyen en la experiencia. ¿Y eso a qué os recuerda? Pues muy sencillo, al mundo cuántico. De esto sabía mucho María Sabina y tantos otros de hace miles de años. Lo que pasa es que lo triste de María Sabina es que el mundo occidental lo deterioró a tal nivel y la convirtió en popular, pasando lo que ya todos sabéis que pasó, que fue un desastre. Y por último, es importante, cuando empieces a tener la experiencia, dejarte llevar. Esto que os estoy contando es muy básico, muy esencial, y es cosas que os contarán, si lo hacéis alguna vez, la persona que os guíe y que sepa cómo hacer esto. No tiene nada de complicado, pero es importante que encontréis la persona adecuada. Y luego ya para acabar, quiero contaros algo que es la experiencia de Timothy Leary, que es el que junto con Ram Dass en la Universidad de Harvard calificó como los 5 niveles de la experiencia psicodélica, en especial de la psilocibina. Yo os podría contar el proceso por el que pasé, todo lo que pasó, pero prefiero casi hacerlo a través de esta declaración de los 5 niveles de experiencia de Timothy Leary, porque me resulta, primero, más cómodo y, segundo, está muy bien explicado. Es muy acorde a mi experiencia. Y Timothy Leary define como que hay 5 niveles de experiencia. El nivel 1 sería una experiencia suave, normalmente es muy agradable, pero no suele ser transformadora. En el nivel 1, por ejemplo, encontramos efectos como mayor grado de conciencia y una ligera sinestesia, mezcla de los sentidos, es decir, un color que es crujiente. Y se nota sobre todo en la música. Se me olvidó decir, yo lo hice con música y se recomienda, yo lo recomiendo también hacer con música. En la Universidad de Johns Hopkins, en los estudios que están realizando, se hace con música. Nivel 1, una experiencia suave, muy agradable, no suele ser transformadora y lo que uno empieza a sentir es un grado mayor de conciencia y una ligera sinestesia, por ejemplo, colores crujientes. Y se nota sobre todo en la música. Aunque tu perspectiva del mundo cambiará en esta fase, seguirá pareciendo el mismo mundo. El nivel 2, aquí es donde la cosa empieza a ponerse interesante. Esta es la primera fase que mucha gente reconocería como una experiencia psicodélica. En este nivel 2 empezamos a observar distorsiones, objetos y paredes o cuadros, yo hablo por mí, que pueden parecer respirar, palpitar, moverse, girarse. Y otros efectos visuales, respuestas emocionales intensas, ligeros efectos visuales al cerrar los ojos. Al cerrar los ojos, secuencias de fractales. Aquí hay cada uno es un mundo y hay gente que ve cosas de todo tipo. Habla, encuentra personas, encuentra seres, se encuentra él, 1000 cosas. Esto, la experiencia 2 se consigue con dosis bajas de psilocibina. Nivel 3. A estas alturas probablemente sentirás
que estás realmente viajando. En esa fase y en las siguientes empezarás a tener reflexiones más profundas y a cuestionar la realidad. Efectos del nivel 3. Fractales, estelas y fuertes alucinaciones visuales. Yo esto lo puedo confirmar totalmente. Pensamientos profundos sobre uno mismo y el universo, totalmente. Pensamientos en bucle, sí, algunos en bucle. Pregunta, pregunta, pregunta y luego incluso encontrar la respuesta. Gran sensibilidad a los estímulos físicos, ligera distorsión visual y auditiva y puede haber, en su caso, risa, también lo confirmo. Esto se consigue con una dosis normal de psilocibina. Las cantidades exactas yo no las voy a dar aquí, pero si alguien quiere hacerlo, se lo explicarán con toda claridad. Nivel 4. Ahora la situación se pone verdaderamente emocionante. Al dejar el mundo tal y como lo conocemos y entrar en otras dimensiones, posiblemente aquí ya volverás transformado. También lo confirmo. Efectos visuales potentes de otro mundo, visiones, desintegración de la realidad, experiencias extracorporales y reflexiones profundísimas. Incluso preguntar y responder. Es importante esto porque después de hacerlo tuve una conversación muy chula acerca de si lo que estaba ocurriendo es que era Dios o cosas de estas. En realidad, alguien me dio una respuesta que me encantó. Me dice, es tu conciencia, amigo. Estás hablando contigo mismo. Es tu conciencia. Es la rotura del espacio y del tiempo. Es tu conciencia. Aquí para el nivel 4 las dosis son más altas. Y luego ya llegamos al nivel último, que es el 5. Yo podría decir, después de leer esto, que el espacio al que he llegado es al 4, lo que sentí, al 5 no. Y revisamos el 5. El 5 en esta fase habrás trascendido y nada volverá a ser ya lo mismo. La realidad no será más que un leve recuerdo y te habrás desprendido de tu ego. Tras esta experiencia podrás considerarte un auténtico psiconauta. También he de decir que igual que entras, sales al poco tiempo, a las 4 o 5 horas, lo que sea, 6 horas, y te sientes súper, súper bien, ligero, alegre. Una sensación magnífica. Ni resaca, nada de ningún tipo, al revés. El efectos de nivel 5 son: el ego desaparece, posible comunicación con seres de otro mundo. Yo esto no lo he vivido. Erradicación total de la realidad. No hay básicamente diferencia entre tener los ojos abiertos o cerrados. Se observa lo mismo. Hay una propulsión a gran velocidad. Encuentros con seres divinos y un estado mental que extrañamente es sobrio y racional. Así que nada, queridos, con esta explicación quería compartir esta experiencia que he titulado Cómo cambiar tu mente a través de la meditación y o la psicodelia o un combinado. No tengo duda ninguna, en mi caso, de que esto ha existido siempre, se ha utilizado siempre. Se puede llegar a través de la meditación y se puede llegar a través de la psicodelia. Es más, todas estas energías, todos estos chakras, yo creo que la gente empezó a verlos, a entenderlos, a través de estos primeros viajes psicodélicos. Os envío un gran abrazo, espero que os haya servido esto de información y nada, si un día me arranco, que no lo creo, contaré lo que me ocurrió. Un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.